Set Radio 105.9 presenta De la mano con la justicia. Ya estamos al aire. De la mano con la justicia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es De la mano con la justicia. Les agradezco como todos los lunes que estén con nosotros a través del 105.9 de FM de Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Recuerde que también si no puede escuchar el programa en vivo, vamos a tener la liga para que usted lo pueda escuchar posteriormente en el Facebook de la mano con la justicia y también del Poder Judicial del Estado de Puebla. Les recuerdo que tenemos números en cabina. Cualquier duda o comentario que tenga acerca de algún trámite que esté realizando dentro del Poder Judicial del Estado de Puebla o también acerca del tema del día de hoy. El tema del día de hoy lo hemos estado esperando desde hace mucho y ya por fin hoy vamos a hablar acerca de los juicios laborales. Recuerden, pongan atención, cualquier duda o comentario, háganoslo saber. Nos puede mandar inbox a través de Facebook. Cualquier duda se les va a aclarar directamente en Facebook y también en las vías telefónicas 22 22 73 77 16 y terminación 17. Recuerde, terminación 16 y 17, 22 22 73 77 16. Antes de iniciar, bueno, primero quiero saludar a mi invitado, juez Alejandro Varela López del Primer Tribunal Laboral. Juez, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, buenos días y muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias, juez, le agradecemos muchísimo su presencia. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, quiero platicarles que destaca el Honorable Tribunal Superior de Justicia de Puebla en la elaboración de guías judiciales para agilizar procedimientos. Con la creación de las guías judiciales de conducción de audiencia, se cuenta por primera vez en la historia reciente del sistema jurídico mexicano con una herramienta conjunta que reúne la experiencia de impartidores de justicia. Para hacer más eficientes y ágiles los procedimientos, destacó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, al participar en la presentación del documento, cuya elaboración estuvo dirigida por el Consejo de la Judicatura Federal y la Embajada de Estados Unidos con los Poderes Judiciales de Puebla y Ciudad de México. En su participación, el presidente Héctor Sánchez subrayó que la sobrecarga de trabajo en los órganos jurisdiccionales no se resuelve únicamente con mayor presupuesto y personal, sino que se requieren modelos de gestión que permitan a juzgadoras y juzgadores enfocarse en la forma de decisiones y que garanticen igualdad de condiciones a los justiciables. Tras agradecer la coordinación con el Consejo de la Judicatura, la Embajada de Estados Unidos y el Poder Judicial de la Ciudad de México, añadió que las guías judiciales servirán además en la evaluación de cómo se aplica el presupuesto de las instituciones para lograr un verdadero acceso a la justicia de manera ágil y serán también un ejemplo que pueda implementarse en otras materias. El proyecto de las guías judiciales fue autorizado en 2019 por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y fue realizado en coordinación con la Oficina Internacional para el Desarrollo de del Sistema de Procuración de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Pues estos son algunos de los trabajos que se han estado realizando dentro del Poder Judicial del Estado precisamente para los beneficios, para el beneficio de la ciudadanía en general, como todo lo que se ha venido realizando, esta inauguración de los juzgados orales familiares en Chignahuapan, en Tepeaca y en Cholula. Estos son todos los trabajos que se han venido realizando y todos los que vienen más adelante. Uno de ellos fue precisamente estos juicios laborales
que ahorita nos va a platicar precisamente el juez Alejandro Varela López del Primer Tribunal Laboral, desde cuándo iniciaron, cómo se puede llevar a cabo. Y pues juez, vamos a darle inicio precisamente a este tema. Y pues algo importante es en qué casos resulta precisamente aplicable este procedimiento en materia laboral, juez. Muchas gracias. Pues iniciando con este tema, respecto a los casos aplicables al procedimiento ordinario, la ley es, digamos, este procedimiento ordinario es el que se aplica de manera general para cualquier conflicto, dice la ley, el artículo 870, siempre y cuando no tenga una tramitación especial a través de otro procedimiento. Entonces eso dificulta, digamos, tener una lista, ¿no? Claro. de qué tipo de juicios podríamos de manera, digamos, ahorita muy breve resaltar algunos de ellos, porque pueden ser muchos. Claro. En primer lugar, pues el juicio más común es el despido injustificado. Exacto. ¿No? Ese va por procedimiento ordinario de entrada, ¿no? Cuando a una persona lo despiden injustificadamente, pues tiene que tramitar el procedimiento ordinario respectivo. También otra cuestión muy común es la causa de rescisión de la relación laboral, pero no la del patrón, sino la que solicita el trabajador por incumplir el patrón con las condiciones generales de trabajo. Okay. Es una causa de rescisión. Estas vienen señaladas en la ley, son digamos, también vienen una serie de listados, ya sea que por ejemplo, ahorita muy común por la pandemia, bueno, derivado que vamos saliendo ahorita de la pandemia, muchos patrones decidieron de manera unilateral disminuir el salario a los trabajadores. Entonces la primera duda de los trabajadores es, ¿eso es legal o no es legal? ¿No? Entonces realmente había una preocupación bastante importante. La realidad es que pues prácticamente el trabajador no tenía opción, porque era o reducción de salario o pues despido. Prácticamente le decían los patrones, no tengo para pagarte, no tengo la manera de cómo ingresar digamos dinero a la empresa, y por tanto pues si no aceptas el 50%, pues a ver quién te paga posteriormente la indemnización en caso de que se compruebe el despido injustificado. O lo que hacían era, ahorita es muy común, y la verdad es que hay que tener mucho cuidado de cómo se solicita este tipo de procedimiento, porque hay muchas personas que bajo este supuesto de que el patrón les disminuye el salario por temas de pandemia, solicitan el despido injustificado. Entonces, y no es correcto, claro. Porque digamos que jurídicamente lo que tú solicitas al tribunal tienes que demostrarlo. Entonces, si tú solicitas el despido injustificado, pero en tu narración de hechos realmente se desprende que no te despidieron, sino que el patrón te dijo, tómate una semana de descanso. Y sucede así, o sea, el trabajador, el abogado narra en sus hechos, sabe que con fecha tal el patrón me dijo que me disminuía, yo no acepté y entonces el patrón me dijo, tómate una semana de descanso. Luego entonces el trabajador viene y piensa que eso es un despido. Y no es así. Entonces, lo que debieron de haber tramitado no es el despido, sino la rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón. Es decir, disminuyó el salario y por tanto no cumple con las condiciones generales pactadas. Entonces, esos juicios, lamentablemente, ya no se pueden componer. Sí, no proceden. Ahí tiene que ver mucho con la actividad del juzgador, es decir, de prevenirlo. Claro. ¿No? De prevenir al trabajador y decirle, a ver, tú estás solicitando cuestiones, o sea, en tus hechos dices una cosa y en tu acción estás pasando otra. Exactamente. Entonces, ahí hay una cuestión bastante interesante. Esos son los más comunes. También la ley dice que este tipo de juicio procede contra asuntos colectivos de naturaleza jurídica, ¿no? Es decir, ¿a qué voy con lo colectivo de naturaleza jurídica? Cuando hay contrato colectivo de trabajo, no por simplemente el trabajador pertenecer a un sindicato se convierte en colectivo, no, sino como nada más es un trabajador al que quizá no se le están cumpliendo las condiciones del contrato colectivo, ese trabajador puede ir al tribunal y decir, ¿sabes qué? Este es mi contrato colectivo y el patrón no me quiere dar una cuestión del apoyo de beca para mis hijos. A veces tiene ese contrato, ¿no? Y me cumple todo el contrato, excepto esto. Y entonces ese tipo de conflicto no es de naturaleza colectiva porque solamente es un trabajador. Claro.
Entonces es el mero cumplimiento de esa cláusula jurídica. Y lo mismo sucede cuando el sindicato, alega alguna violación a su contrato, pero no es una violación sistematizada, sino lo mismo, de una sola cláusula, ¿no? O de 2 o de 3. Entonces ya el sindicato también tramita a través del procedimiento ordinario, porque no es como tal, digamos, algo que trascienda a la totalidad del contrato colectivo. Entonces ahí tenemos esas digamos, tres posibles motivos de acudir al procedimiento, pero puede haber muchos, ¿no? Para ello te tendría que comentar de manera breve que en la Ley Federal del Trabajo, además del procedimiento ordinario, tenemos el procedimiento especial, el procedimiento especial colectivo, el procedimiento colectivo de naturaleza económica, huelga, ejecución y paraprocesal. O sea, entonces, más el ordinario, tenemos 7 tipos de juicios que se pueden tramitar en el tribunal, y como lo referí, el ordinario aplica siempre y cuando no tenga una tramitación especial el tipo de conflicto. O sea, es el genérico el ordinario. Entonces son bastantes supuestos que se pueden dar, entonces pues sí hace como muy amplia, nos echaríamos 3 programas, juez, hablando nada más de esta pregunta, de en qué casos resulta aplicable precisamente este procedimiento en materia laboral. Y por eso importante lo que menciona, juez, pues asesorarnos antes de iniciar, ¿no?, un juicio, para saber precisamente si procede nuestro trámite o de qué manera procede, para saber exactamente una demanda de qué tipo vamos a ejecutar. Desgraciadamente, pues vuelve la pandemia a ser una característica que cambió muchísimas cosas en la cuestión laboral, familiar. Hemos hablado muchísimo en materia familiar, en cómo vino a modificar también precisamente, no tanto a modificar, sino a incrementar precisamente juicios de guarda y custodia, pensión alimenticia, divorcio incausado, precisamente por todo esto que conlleva o que nos vino a afectar la pandemia y la contingencia. Y en la cuestión laboral, pues también fue una de las materias que se vio afectada precisamente también por la pandemia. Juez, vamos a ir a un corte cultural y regresando vamos a hablar acerca precisamente de cuáles son los requisitos que se necesitan para una demanda laboral y las etapas precisamente de este procedimiento. Recuerden, estamos en el 105.9 de sistema de FM de Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Estamos hablando acerca de los juicios laborales con el juez Alejandro Varela López del Primer Tribunal Laboral. Vamos a ir a un corte y regresamos. ¿Te quedaste con dudas? Contáctanos en cabina 2222 7377 17 y 800 224 3000. Sigue escuchando De la mano con la justicia. ¿Te perdiste la emisión? Consulta el podcast de La Mano con la Justicia en Facebook y Twitter. Ya estamos de regreso aquí en De la Mano con la Justicia. Les recuerdo que estamos hablando estamos hablando de juicios laborales con el juez Alejandro Varela López del primer Tribunal Laboral. Y recuerden, nos pueden llamar también del interior del estado al 800-224-3000. Sabemos que nos escuchan mucho por allá y les agradecemos que están puntuales a nuestra cita de los lunes a las 10 de la mañana. Juez, estábamos hablando en el bloque anterior acerca de en qué casos resulta aplicable este procedimiento en materia laboral, y sabemos, como nos comenta, que hay muchísimos. Ahorita nos quisiéramos saber qué requisitos nos solicitan precisamente para iniciar esta demanda laboral, ya después de que nos asesoramos, como comentamos hace un momento, de cómo aplica nuestro juicio y qué requisitos nos solicitan. Bueno, respecto a los requisitos, la ley, digamos, ahí hay una lista muy, muy específica, digamos, de carácter enunciativo, nos dice muy claramente cuáles son esos requisitos, y debemos de acudir al artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo, en donde uno de los principales requisitos es que la demanda tiene que ser por escrito. Ojo,
Esto no implica que, podría caber la posibilidad que el trabajador llegue directamente al tribunal y pues de manera verbal diga, oigan, hoy me despidieron o ayer me despidieron. Claro. Y ya el tribunal, si bien es cierto, tiene que hacer esa diligencia y levantar un acta, como digamos, para que se entienda de manera general, un acta circunstanciada de ese hecho, va a remitirlo a alguna procuraduría o a la Defensoría Pública, la Procuraduría de Defensa del Trabajador o a la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado, para que ellos precisamente elaboren la demanda. O en su caso, agoten la etapa prejudicial conciliatoria, porque también aquí tenemos otra cuestión. O sea, si bien es cierto, la demanda, podemos hablar de un escrito de demanda siempre y cuando se haya agotado la etapa prejudicial conciliatoria. Si no se ha agotado la conciliatoria, a pesar de que se presente la demanda, lo que va a hacer el tribunal es remitirla al centro de conciliación para que se agote esa etapa y posteriormente se lleve el juicio. Entonces ahí habrá que tener muy bien en claro que previo al inicio a interponer la demanda es agotar la etapa prejudicial conciliatoria. Un requisito de la demanda que pues la mayoría de nosotros sabemos es que se debe de formular por escrito, se deben de acompañar las copias que sean necesarias siempre y cuando existan, dependiendo del número de demandados, es decir, si el demandado es uno, pues una copia, si son dos copias, ¿no? Claro. Hay un tema de, digamos, que favorece al trabajador en el sentido de que si faltan copias, el tribunal las tiene que asumir, ¿no? El costo de esas copias. También nos señala este mismo artículo 872, que la demanda deberá estar firmada, ¿no? Eso es un tema bastante común, que si bien es cierto se agrega la carta poder en donde el trabajador le cede a su abogado o a alguna persona de su confianza, lo nombra apoderado o apoderado legal, porque son dos términos distintos. A veces se les llega a pasar la firma de la demanda pensando que bueno, por cualquier razón no llegan firmados. Ahí hay una cuestión que hay una tesis de jurisprudencia que menciona que en caso de que no vaya firmada la demanda se le debe de prevenir al trabajador para que pueda firmarla. Claro. Como otro requisito tenemos precisamente el nombre y domicilio del actor. Esto es algo muy importante, el domicilio del actor, porque en caso de que no se señale domicilio, las notificaciones que se le realicen van a ser vía estrados. Entonces esto le complica la situación al trabajador o a su representante legal, porque pues va a tener que estar acudiendo constantemente al tribunal. Ahora, aunque señale domicilio, también la ley federal del trabajo en este momento te dice, bueno, si señalas domicilio fuera de la ciudad en donde reside o fuera del lugar de residencia del tribunal, también es por estrados. Es decir, si una persona viene de Atlisco y no prevé esto pensando que se le vaya a notificar hasta Atlisco, pues no es así, ¿no? Claro. O sea, eso hay que tener mucho cuidado con los domicilios que señalen. Tiene que ser dentro de la residencia del tribunal, es decir, del municipio de Puebla. Y si no es así, también las notificaciones son por estrados. Cuestión que la carga pues es un poco mayor para el trabajador o el representante legal estar acudiendo al tribunal para ver si ya salió su acuerdo o estar checando las listas. Y otra cuestión más, aunque señalen domicilio en la residencia, solamente son las notificaciones obligatorias para el tribunal de manera personal, son las que se enuncian en el artículo 742. Entonces, aunque señalen domicilio aquí en Puebla y se programa la fecha de audiencia para la preliminar, pero no mencionan el buzón electrónico, esa notificación de audiencia preliminar, la mayoría de las partes piensan que se les va a hacer en su domicilio. Y no es así. Aunque sea en residencia, aunque tengan residencia el domicilio en Puebla, se le va a hacer esta notificación por estrados y luego entonces, pues a veces no llegan a la audiencia preliminar. Juez, ahorita menciona, perdón que lo interrumpa, vía estrados. ¿Eso a qué se refiere? Es una lista que se publica, digamos, en atención al público de los dos tribunales, en donde, en este caso, cuando no se señala domicilio o cuando no hay buzón electrónico de por medio, pues esas notificaciones se realizan por ese medio. En esa lista, cualquier persona puede ir a checar esa lista y ver si ha habido alguna notificación, o en su caso también acudir a checar su expediente al mismo tribunal. Okay. O sea, esa es como una lista que se pone de acceso al público, de acceso libre al público,
y puedan checar si existe alguna notificación. Claro, es estar acudiendo también. Estar acudiendo a revisar si salió su acuerdo o no salió su acuerdo y en qué sentido salió el acuerdo. Entonces, eso habría que tener en cuenta respecto al nombre y domicilio del trabajador. Una cuestión fundamental es el tribunal ante el cual se promueve la demanda. Que eso es muy común, ¿no? Las demandas siguen, apareciendo, se siguen presentando todavía con el membrete de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Honorable Junta de Conciliación y Arbitraje, solicito esto. Claro, entonces, no es así. hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Lo mismo respecto, esto implica, el saber a qué tribunal va dirigido, implica mucho también la cuestión de la competencia. A veces ponen tribunal laboral competente, en turno competente, pero el demandado, de los hechos se desprende que el actor celebró contrato de trabajo con el patrón por ejemplo, en Tehuacán, y la presentan en la ciudad de Puebla. Entonces, ahí puede haber dos cuestiones, ¿no? Y son muy claras. Que el abogado o el representante se quiere ahorrar ese proceso, ¿no? de llevarla hasta Tehuacán. Claro. ¿No? Porque como en materia laboral es muy protectora del trabajador, obliga al tribunal precisamente a no declararse incompetente por este tipo de cuestión, por la competencia territorial, sino la tenemos que remitir. Pero esa remisión pues también lleva tiempo, ¿no? Y hay un tiempo en el que llega el exhorto, y ya sabemos que el servicio postal en nuestro país no es tan rápido como quisiéramos. Sí. Entonces a veces son 2 o 3 semanas del servicio postal para un exhorto en Tehuacán, ¿no? Cuando el representante legal o quien vaya a promover la demanda puede ir directamente a Tehuacán y presentarla ya. Y lo mismo a veces sucede, actualmente está sucediendo mucho con ese tema de los organismos descentralizados, organismos públicos descentralizados, locales, que se sigue teniendo la idea que los tribunales hoy en día laborales son competentes para conocer de los conflictos entre los trabajadores y los organismos descentralizados. O sea, sus trabajadores de los organismos descentralizados. No somos competentes. La realidad es que hay que estar, para los abogados, hay que estar actualizados respecto a la omisión de los criterios jurisprudenciales, en donde dice que organismos descentralizados van a conocer los tribunales del apartado A siempre y cuando en el decreto de creación del organismo descentralizado, el decreto que emana del Congreso local, del Congreso del Estado de Puebla, le asigne o de manera expresa le faculte que esos problemas entre el organismo y sus trabajadores se resolverán en los tribunales laborales del apartado A del 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, seguimos teniendo muchos temas, por ejemplo, del ISSSTEP, ¿no? Del ISSSTEP, que es un organismo descentralizado, no somos competentes. Seguimos teniendo también, por ejemplo, de los organismos descentralizados municipales, siguen tramitándolos. Y entonces lo único que hacen, pues precisamente es un poco alargar el procedimiento, porque nosotros nos declaramos incompetentes, lo mandamos al Tribunal de Arbitraje, el Tribunal Estatal de Arbitraje, y a su vez pues el Tribunal Estatal de Arbitraje también en algunas ocasiones se declara incompetente, y entonces en esas incompetencias... Sí, claro, ¿cuánto tiempo pasa, no? Porque se tiene que dar respuesta, no es como que nada más te regresa tu documento, sino es como ya entró, se le tiene que dar respuesta. Y entonces obviamente esta cuestión, ¿no? Que también la ciudadanía en general o abogados y abogadas que también alargan este procedimiento, que la gente dice es que es culpa de Poder Judicial del Estado, y en este caso no es así, sino que tienen que precisamente conocer toda esta cuestión de no son competentes, entonces irse directamente donde hay competencia precisamente para este tema. Algo importante que también mencionó, juez, esta primera etapa de la conciliación. ¿Esto se hace directamente en la Junta de Conciliación y Arbitraje? ¿Esta conciliación o dónde se realiza esta conciliación? Sí, esta conciliación prejudicial es también un organismo de carácter descentralizado que se creó a partir de la reforma de 2017, que es el Centro Local de Conciliación del Estado de Puebla. Uh-huh. Ellos son el organismo especializado
en materia de conciliación laboral, ya sea individual o ya sea para asuntos colectivos. Ok. Entonces, la primera puerta que un trabajador tendría que tocar para cuando es un despido injustificado, sí, porque es es el caso más recurrente. O sea, no es que sea el único, pero es el más común. Más recurrente, claro. Tiene que ir primero al centro local de conciliación. Ahí le van a dar asesoría, porque la ley es muy clara. Dice, el centro local deberá tener un asesor jurídico para que le diga al trabajador las cantidades que le podrían corresponder. Claro. Ahí hay un tema bastante cuestionable, la verdad bastante polémico, respecto a cuál es la cantidad que le corresponde al trabajador. La verdad es que los trabajadores, cuando llegan al juicio, tienen una idea a veces ya muy, muy, muy enraizada de la cantidad líquida que le corresponde. Es decir, llegan, es que en el centro de conciliación me dijeron que me corresponde tal cantidad, y ya cuando llegan al tribunal ya no quieren menos. Y entonces ahí sí es una cuestión de los representantes legales, claro, que tienen que informarle de manera, digamos, muy realista, ¿no? a los trabajadores, por qué motivo es esa cantidad, por qué sí, por qué no, y por qué, porque eso complica a veces el resolver un conflicto. Yo te digo, hay conflictos por 2 meses, 3 meses que elaboraron en la empresa y quieren 100,000 pesos. Sí, claro, y nada más por ese meses. punto, ¿no, juez? Digo, desgraciadamente creo que en todas las materias, también en la cuestión familiar, ¿no? En la cuestión de pensión alimenticia también es de no, porque quiero esta cantidad, entonces se alarga más este procedimiento. Vamos a ir a un corte cultural y regresamos a De la mano con la justicia. ¿Te quedaste con dudas? Contáctanos en cabina 2222 7377 17 y 800-224-3000. Sigue escuchando De la mano con la justicia. ¿Te perdiste la emisión? Consulta el podcast de La mano con la justicia en Facebook y Twitter. Ya estamos de regreso aquí en De la mano con la justicia. Les agradezco a todas las personas que nos siguen acompañando a través del 105.9 de FM de Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Les quiero recordar que si no pudieron escuchar el programa desde el inicio, tenemos, se va a quedar la liga en Facebook, en De la mano con la justicia, y también en Poder Judicial del Estado de Puebla, para que pueda pues escuchar todo el programa, este tema tan importante e interesante que estamos tratando el día de hoy acerca de los juicios laborales con el juez Alejandro Varela López del Primer Tribunal Laboral. Juez, una pregunta antes de continuar con el tema. ¿Cuándo iniciaron estos juicios laborales en el Poder Judicial? Aquí en el Poder Judicial del Estado de Puebla, específica, la fecha exacta es el día 3 de noviembre del año 2021, debido a que la reforma laboral a nivel nacional, recordemos nada más las fechas, ¿no? Bueno, los años. Sí. Reforma constitucional 2017, reforma a la Ley Federal del Trabajo 2019, la primera etapa de la reforma laboral, la primera etapa en la implementación el año octubre de 2020, en donde entraron unas 12 o 10 entidades federativas. Segunda etapa entraron igual otras 10 o 12 entidades federativas, que entre ellas estuvimos nosotros, el Estado de Puebla. Y la tercera etapa va a entrar en funciones en octubre de 2022. O sea, fue por etapas, y aquí en Puebla nos correspondió el día 3 de noviembre de 2021. Entramos en funciones los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de Puebla. En este caso son 3, 2 en la ciudad de Puebla y 1 en la ciudad de Tehuacán. Digamos, el que está en Tehuacán es competente por los distritos judiciales de Tepeaca, Tehuacán y me parece que Tepeji. Okay. Me parece eso, pero son distritos judiciales. Eso viene en el acuerdo del Consejo de la Judicatura. Y de ahí en fuera, todos los demás distritos judiciales son competencia de los 2 tribunales que están aquí en la ciudad de Puebla. Entonces, y también a la par entraron en operaciones los centros del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, que son quienes llevan precisamente la etapa prejudicial conciliatoria.
Así es, importante conocer también desde cuándo está ya este procedimiento en el Poder Judicial y como les hemos comentado, se sigue trabajando precisamente para poder tener esta proximidad con la ciudadanía del Estado de Puebla. Juez, estábamos hablando antes de irnos al corte cultural acerca precisamente de estos requisitos que se solicitan para una demanda laboral. Nos faltaban algunos todavía, ¿no? Sí, efectivamente, miren, de manera muy breve, porque la verdad es que esto ameritaría un también curso muy otro programa completo, ¿no? de materia laboral, pero bueno, para que, como es una actividad de difusión, pues vamos a mencionar cosas como muy, muy, muy importantes. Claro. Otro requisito es precisamente mencionar en la demanda el nombre, denominación o razón social del demandado. Es decir, que el trabajador refiera ¿a qué voy con denominación? O sea, hay muchas negociaciones, por ejemplo, Tortas Luis, ¿no? Claro. Que no está propiamente, le pertenece a una persona física, pero la persona física no tiene una sociedad SC, no es una C, y entonces tú dices, yo trabajé en esa denominación, en esa negociación llamada Tortas Luis, pero quien se dice propietario es tal persona física. Y entonces tienes que decir el nombre de la persona. Ahora, si no sabes para quién trabajas, porque ese es un derecho del trabajador también, o sea, el trabajador no está obligado a saber quién es su patrón o el nombre de su patrón, con ese tema de los outsourcing, ¿no? Con ese tema de la subcontratación, es difícil a veces identificar para quién trabajaba. Entonces, lo único que tienes que hacer como trabajador es dar el domicilio en donde prestaste tus servicios. O sea, eso es fundamental. Y también tener mucho cuidado porque hay algunos asuntos y digo, hay algunas empresas que esperemos que no lo hagan, que no lo sigan haciendo, que le pagan 3 denominaciones sociales diferentes al trabajador su salario. Okay. Entonces le paga empresa 1, 500 pesos, empresa 2, 500 pesos, empresa 3, 500 pesos. Entonces el trabajador, por eso efectivamente la ley lo protege, porque no está obligado a saberlo. Claro. Pero sí decir, aquí lo trabajaba y quienes me pagaban, y demando también a los 3 que me pagaban mi salario. Sí, importante mencionar. Porque si no los demanda, entonces pues nada más se instaura contra una y esa una desconoce a las otras 2. Claro. Entonces es muy importante que vaya a cobrar. Claro, también el tribunal puede prevenir. Otro requisito precisamente es las prestaciones que se reclamen. Horas extras, jornada laboral excesiva, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Ahí hay que referir por qué tiempo se reclaman, si nada más por el último año laborado o por todo el tiempo de la relación laboral. Ahí es importante definirlo, este tipo de prestaciones o derechos, digamos, para que en otro término, qué derechos no se le han pagado al trabajador y el trabajador los quiere reclamar en esa demanda. Además, los hechos en que funden esas peticiones. O sea, ¿cuáles son los hechos? Con fecha tal inicié mi relación laboral, con fecha tal, ok, aquí en los hechos es muy importante para todos los trabajadores que le den la información de cómo sucedieron esos hechos, es decir, las modalidades, quiénes intervinieron, ¿no? Cómo sucedieron, cuándo sucedieron, las fechas, sí, las fechas, la hora, ¿no? La hora también es muy importante. Esto se conoce como circunstancias de modo, jurídicamente de circunstancias de modo, tiempo y lugar. Okay. Y dónde, ¿no? Uh-huh. Si no dicen esas 3 cosas en el juicio, pues dejarían en estado de indefensión al patrón y por tanto no se puede condenar al despido injustificado, porque hay muchos trabajadores que refieren, me despidieron donde trabajaba, así muy generalmente, en la puerta de entrada y no mencionan la hora, no mencionan quién, ¿no? Entonces esas son prevenciones que de alguna manera también retrasan el procedimiento y que hacen, pues no sé, presumen muchas cosas porque también a veces el patrón dice, a ver, ¿y por qué no lo dijo desde el principio? Claro, detalles que a lo mejor para nosotros como ciudadanía es de, pues yo dije, ¿qué pasó? Pero son detalles así tan importantes que se tienen que mencionar dentro de la demanda. Exactamente. También como un requisito más de la demanda es la relación de pruebas que el actor pretende se rindan en juicio. Las pruebas son un tema muy importante, eso sí, quienes los trabajadores o el público en general que no son expertos en derecho, sí les pediría que cuando acudan o tengan, esperemos que no lleguen a tener un conflicto de materia laboral, pero bueno, si es que lo llegan a tener,
la mayoría, los que estamos inscritos, bueno, los trabajadores inscritos en el IMSS, pueden bajar su constancia de situación fiscal y agregar, su constancia de semanas cotizadas del IMSS y agregarla a la demanda. ¿Qué sucede? Un caso práctico. La Ley Federal del Trabajo actualmente dice que las pruebas que no se agreguen a la demanda, al escrito inicial de demanda, ya no puedes agregar posteriormente más pruebas a menos que sea sobre hechos novedosos para el trabajador. O sea, si no es un hecho novedoso, ya no puedes agregar. Y entonces, a veces la estrategia del abogado, en muchas ocasiones, por eso como es una cuestión de difusión, es como la carga de la prueba le corresponde al patrón, dice, no, pues nada más con el escrito inicial, al final quien tiene que demostrar el inicio, las condiciones es el patrón. Entonces no agrega ninguna prueba. Pero ¿qué sucede? Hay las sorpresas en donde el patrón desconoce relación laboral. En la contestación Todos de demanda desconoce relación laboral y el trabajador en el desconocimiento refiere que es un hecho nuevo, porque él no conocía que iba a desconocer, y entonces quiere agregar los estados de cuenta en donde les depositaban las nóminas, claro. Quiere agregar la constancia de semanas cotizadas del IMSS, y esos no son hechos nuevos. O sea, el trabajador ya los conocía y tuvo toda la oportunidad de agregarlos desde su escrito inicial de demanda. Sí, claro. Sí, entonces, por eso tan importante que como ciudadanía también conozcamos todos estos puntos, ¿no? Porque algunas veces, como usted bien lo comenta, abogados y abogadas dicen, no, hay que hacer esto, y entonces nosotros confiamos en muchas ocasiones precisamente en el trabajo de los abogados. Y digo, no estamos de alguna manera criticando el trabajo, sino ellos la estrategia a veces es la estrategia del abogado, pero sí que le expliquen bien al trabajador la estrategia y cuáles son las consecuencias de esa estrategia, porque a veces lo que no sé. Todo tiene sus consecuencias. Porque hay estrategia que sí funciona, claro. Y si el patrón reconoce la relación laboral, pues sí está obligado a probar todo. Claro. Y ya funcionó la estrategia, ¿no? Y si nunca le dio recibos de aguinaldo, de vacaciones, pues va a tener que asumir toda esa responsabilidad. Claro. Pero se pueden dar hechos en donde totalmente tu estrategia tome un giro distinto y no funcionó. Entonces, lo que yo sí diría a los trabajadores, no se preocupen, agreguen los documentos que obren en su poder y que demuestren la relación laboral. En un juicio lo más importante es demostrar relación laboral, el inicio, el fin y muchas cosas son ya a cargo del patrón. Demuestren relación laboral. Ahora, si por ejemplo, lo que se llega a suceder mucho es que los inscriben 2 o 3 años después al IMSS, entonces hagan esa mención, o sea, te adjunto la constancia de semanas cotizadas, pero ojo, te digo que el patrón me inscribió 3 años después. No, hagan esa mención en los hechos, y para demostrarte que no inicié en 2018, sino en 2015, te agrego testimoniales de otros trabajadores, pero agreguen también pruebas de por qué ese testimonio es fiable, es decir, que fue compañero de trabajo, y agreguen su constancia de semanas cotizadas de ese compañero de trabajo en donde venga, que el patrón tal lo inscribió, y entonces ahí hay una certidumbre de que ese testimonio dice la información, puede dar su declaración de manera fiable, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es muy importante. Las pruebas, otro punto es que las pruebas deben relacionarse con los hechos. Okay. Que anteriormente era muy común la prueba la relaciona con todos y cada uno de los hechos de esta demanda. Te ofrecen una testimonial de una persona que, no sé, estuvo presente en el despido. A ver, si estuvo presente nada más en el despido, ¿cómo le va a constar el salario? ¿Cómo le va a constar el inicio de la relación laboral? ¿No? Entonces hay que ser muy específico. Sí. ¿Por qué? Porque a ese testigo, y eso tienen que saber los trabajadores, pues sucede mucho en las audiencias de juicio, le quieren preguntar, principalmente la contraparte, ¿no? De quien ofrece ese testigo, le pregunta otras cosas y el abogado dice, no, es que yo ya dije que él estuvo en los hechos. Sí, pero lo ofreciste para todos y cada uno de los hechos de tu demanda. Sí, y entonces pueden preguntar sobre todo, ¿no? Y ahí es como encontramos algunos problemas. Sí, todo tiene que ser comprobable y todas las personas que interfieran también tienen precisamente que comprobar esta relación, ya sea del inicio, ya sea del final, del intermedio, de todas las etapas, ¿no? Exactamente. Un requisito más es mencionar en el escrito de demanda si existe un juicio previo que se haya interpuesto en contra entre el trabajador y el patrón que están en pugna. O sea, sí mencionar, ya lo tengo demandado por otra cosa, o por la misma cosa lo tengo demandado en otro tribunal.
para que sepamos y no haya resoluciones contradictorias. Claro. Y además de ello, se agregan 3 documentos que ya son como requisitos muy importantes, que ya lo hemos mencionado de ellos. La constancia de no conciliación es importante, o sea, cuando vas al centro de conciliación y no concilias, te dan una constancia. Esa la tienes que agregar, y ya agregándola nosotros damos por cumplida esta etapa prejudicial conciliatoria. Un segundo documento es acreditar la personalidad, es decir, si el trabajador no promueve por propio derecho o por sí mismo, el abogado o su apoderado o apoderado legal va a tener que acreditar con carta poder que está legitimado para poder tramitar el juicio y anexar. Ojo, se ofrecen las pruebas, son 2 términos distintos. Yo te ofrezco esta prueba, pero te anexo todas esas pruebas ofrecidas, ¿no? Todos los documentos que obran en mi poder. Es decir, si te ofrezco la documental privada que consiste en estados de cuenta, te anexo esos estados de cuenta impresos en la demanda. O sea, deben ir anexadas todo lo que esté en poder del trabajador como pruebas hasta ese momento. Por ejemplo, hay pruebas que no pueden estar en su poder del trabajador. Claro. Entonces, lo que tienes que informarle es en dónde las puede solicitar el tribunal. Sí, todo lo que voy a hacer como de manera oral también tiene que estar como comprobable de manera escrita, ¿no? O sea, el papelito habla también. Entonces, esos anexos son muy importantes, claro, agregarlos. Claro, si no se hace, el tribunal previene, ¿no? Te dice, te falta esto. Sí, claro. Pero lo mejor es que, pues si hay una defensa ya nombrada por el trabajador, una defensa, digamos, legal, pues que también el defensor esté atento, ¿no? Porque, digo, al final quien revisa este tipo de cosas es un abogado experto, ¿no? en derecho. Entonces, ahí habría, únicamente es para la difusión, que los trabajadores y cualquier persona sepa, en caso de que se encuentre en esta situación de promover un juicio, cuáles son esos requisitos. Digo, podríamos ampliar cada uno de ellos, pero para manera de difusión, en este momento creo que es más. Claro, nada más mencionarlos para que precisamente la ciudadanía los conozca, y si quiere, pues a lo mejor conocer más a profundidad, tenga esta asesoría que se requiere anterior a esta demanda. Hemos hablado, juez, mucho acerca precisamente de lo que tiene que hacer la ciudadanía junto con su abogado o abogada. En la contraparte también hay requisitos de contestación precisamente de esta demanda laboral. ¿Nos los podría mencionar de alguna, o sea, a lo mejor de manera, se me fue la palabra, pero sí, mencionarnos sí, estos sí. requisitos de contestación? Sí, efectivamente, para la parte, digamos, regularmente quien es demandado, quien tiene la calidad de demandado en los juicios laborales, regularmente es el patrón. O sea, hay veces que sucede lo contrario, pero de manera común el demandado es el patrón. Sí, claro. Y entonces hay unas consecuencias que habría que advertirle a aquellas personas que tienen el carácter de patrón y que nos están escuchando en este momento, que son cruciales y que, digamos, no deben de perder de vista. Claro. Una de ellas es, si les llega a su negociación o a su domicilio una notificación o emplazamiento en donde se les informa, para hablar de manera coloquial, ¿no?, que hay un juicio que un trabajador manifiesta, ¿no?, porque recordemos que nada es cierto hasta que se dicte la sentencia. Claro. Que manifiesta que él trabajó en su negociación o trabajó con él directamente, que contesten la demanda. Porque si no contestan la demanda, si creen que el juicio, si creen que si su estrategia es no contestar para evitar que haya mayores consecuencias, no es esa la postura que debe de tomar estas personas con carácter de patrón, sino deben de contestar en cualquier sentido, ya sea que digan, no fue mi trabajador por esto, pero o sí fue mi trabajador y tengo estos y estos elementos. Entonces, una primera cuestión es contestar la demanda. Claro. No evadirla, porque si la evaden, ¿cuál es la consecuencia? Se tienen por admitidas las peticiones. Y ya no hay marcha atrás. O sea, ya no hay marcha atrás. Si está bien realizada el emplazamiento, inmediatamente todo lo que manifestó el trabajador en su escrito inicial de demanda se tiene por cierto. Sí, claro. Y entonces directamente va a sentencia
y pues ahí sí son cantidades muchas veces muy excesivas, pero como la carga de la prueba le corresponde al patrón, pues se condena por todo lo que el trabajador solicitó. Entonces ahí sí es muy crucial que el patrón conteste. 2, ya que contesta la demanda, en el término normalmente la ley señala que son 15 días hábiles para contestar la demanda, aproximadamente son 3 semanas, ¿no? Pues son hábiles. En ese escrito de contestación de demanda, si admiten relación laboral, es decir, si dicen, sí, efectivamente fue mi trabajador, tienen que contestar hecho por hecho, ¿no? El hecho 1 de la demanda del escrito inicial es cierta, no es cierta o es parcialmente cierta, claro. Estos hechos son falsos, pero sí referirse a cada hecho, digamos, o sea, no me refiero al hecho 1, el hecho 1 puede tener varios supuestos, entonces en ese hecho agotar todos los supuestos de las personas que intervinieron, de si se firmó contrato, o sea, si la fecha es esa, la hora, porque lo que no conteste el patrón de manera muy puntual, la ley también tiene una carga para quien contesta la demanda, ya sea patrón o trabajador, que los hechos que no se lleguen a contestar así de manera específica se van a tener por ciertos. Claro. Hay un silencio, una evasiva, que es lo que luego pasa, el silencio de las evasivas. Si el patrón olvidó decir, si el patrón dice, no es cierto que el trabajador ganara 1,000 pesos, pero no dice cuánto ganaba. Claro. Sí, claro, lo mismo que hablaba usted hace un momento de los requisitos de la demanda, también ser muy puntuales, ¿no? Sí, exactamente, o sea, no es cierto esto. Ahora, supongamos, si ya el patrón contesta la demanda, bueno, es esa, yo creo que la principal, y también objetar pruebas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el trabajador agrega la constancia de semanas cotizadas y el patrón dice, no la desconoce, claro. O sea, hay varios motivos, digamos, y que es como la fórmula de todos los abogados. Se puede desconocer el documento, la autenticidad del documento. Se puede desconocer el contenido del documento, ¿no? Y se puede desconocer el alcance o valor probatorio del documento. O sea, que son 3 cosas como muy, muy diferentes. Entonces, en esas pruebas que el trabajador agregó, el patrón tiene que objetarlas. Puede decir, ¿sabes qué? Sí reconozco que este documento que exhibe, yo lo emití, ¿no? O yo lo firmé, pero está alterado en este sentido. Y precisar, y para eso pido la pericial. No, o sea, pero no tiene que, pero tiene que objetarlo, porque si no lo objeta, también se reconoce como digamos, como un documento en todo su contenido y por tanto tiene un peso firme en el juicio. Así es. Muy importante, esas son como de manera genérica los principales elementos que debe de contener. Y agregar sus pruebas, ¿no? Si ofrece pruebas, igual lo mismo que en la contestación de demanda, tiene que ofrecer pruebas, anexar sus pruebas, ¿no? También es importante eso, porque luego lo que llega a suceder es, pues el patrón tiene toda la posibilidad de acreditar si pagó aguinaldo, de acreditar, pero luego lo que hacen, y digo, yo no lo recomiendo, dicen, te ofrezco la inspección sobre los documentos que yo tengo en mi poder. Es algo muy común, pero que yo no les recomiendo. Si el trabajador dice que no le pagaste aguinaldo, no te esperes a la inspección, ofrece tus comprobantes de nómina, claro, donde ya pagaste el aguinaldo. Ya no te esperes a la inspección, porque en la inspección puede suceder cualquier cosa. Puede ser que cuando el actuario vaya a tu negociación no hayas abierto ese día, se te olvidó, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, ofrécelo desde la contestación de demanda. Te exhibo que ya la pagué. Sí, claro. ¿No? Y aquí está el comprobante. Y ya el trabajador que diga, pues no es cierto, pericial sobre, bueno, pero ya es otra cosa. Pero si te esperas a la inspección, pues es alargar, ¿no? Y poder tener algún riesgo de que te pueda pasar cualquier cosa ese día y ya no puedas probar. Sí, de alguna manera, pues también nos complicamos a veces con ciertos actuares, ¿no? Tanto la ciudadanía que hace la demanda
como la empresa que recibe precisamente esta demanda al dar contestación. Entonces, importante conocer todo esto, juez, y pues desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo del programa, pero pues le vamos a pedir al juez si nos puede regalar otra visita en estos días para que precisamente continuemos, porque hay muchas dudas precisamente de la ciudadanía acerca de estas demandas laborales y precisamente también qué pasa si no tienen dinero para poder iniciar este juicio laboral y problemas que se tienen dentro de estas relaciones con los patrones. Pero bueno, juez, el día de hoy terminamos aquí en De la Mano con la Justicia con este tema de juicios laborales. Le agradecemos muchísimo su presencia al juez Alejandro Varela López del Primer Tribunal Laboral, que haya estado con nosotros, que se haya podido dar un espacio precisamente el día de hoy para poder estar con nosotros y poder responder a la ciudadanía todas estas dudas. No, muchas gracias al contrario por la invitación y será todo un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, juez. Les deseo una excelente semana a todas y a todos. Mi nombre es Alejandra Salazar. Esperemos que nos visiten nuevamente, que estén con nosotros el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana aquí en De la Mano con la Justicia. Muchísimas gracias a todas y a todos. Set Radio 105.9 presentó. Escuchaste De la Mano con la Justicia. No olvides contactarnos en la próxima emisión. De la Mano con la Justicia. El Poder Judicial del Estado de Puebla está más cerca de ti.